Es un honor para mí estar en esta mesa, por dos motivos. Uno, porque realmente es un homenaje a Serafín Madrid, y por otro, por estar en Valencia, ¿no? Es decir, también mis felicitaciones a los compañeros de Valencia por este cumpleaños. Yo, como soy psiquiatra, cuando oigo hablar de los 40 años, siempre me viene a la cabeza la crisis de los 40. Y yo creo que la crisis de los 40, sabéis que crisis significa también criba, ¿no? Aquello de la criba en las eras. Mi abuelo tenía una criba que separaba la paja del trigo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cumpleaños que tenéis aquí en Valencia y que tenemos los teléfonos de la esperanza, no solamente tenemos que mirar hacia atrás, que sí, es verdad, para decir que buenos somos, sino también mirar hacia adelante, que podemos cribar y que podemos sanear. Dicho esto, realmente yo me voy a plantear el recuerdo de Serafín, pero también, como sabéis, la memoria no es una memoria almacén, que decía la psicología clásica. La memoria no es un disco duro. La memoria la vamos reconstruyendo cada día y cada vivencia. Por lo tanto, posiblemente deforme la memoria, pero es memoria, porque realmente el disco duro no existe. Es decir, es lo que yo he reconstruido de la imagen de Serafín. Se ha dicho aquí ya muchas cosas que voy a decir, se va a repetir, ¿no? Porque eso es lo que tienen los grandes hombres, ¿no? Que todos decimos poco más o menos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuál es la personalidad de Serafín, yo lo sitúo en tres grandes pilares, ¿no? Uno es la creatividad. Yo definiría a Serafín como un hombre creativo, además de un hombre libre, que decía, ¿no? Yo creo que fue un hombre creativo, o al menos a mí, en mi imagen, cuando yo le conocí tenía 13 años, es decir, ha quedado esa imagen, ¿no? De un hombre realmente que inventaba la vida. Y la creatividad te podría llevar, lo he dicho en alguna ocasión, yo no me imagino a Serafín celebrando el 40 aniversario del teléfono de la esperanza. No, estarían otras cosas. Es imposible que Serafín celebrara algo, porque él era como una locomotora, enganchaba los vagones y se iba a crear otra cosa, ¿no? Yo tuve la experiencia propia, es decir, él creó la ciudad de San Juan de Dios y nos dejó aquí a Pedro, María y a mí al frente de ellos, y él se dedicó a otras cosas, ¿no? Es decir, que estaba allí, pero realmente ya no era el motor de aquello, ¿no? Y el ser creativo, y yo recordaba lo que es la creatividad desde el punto de vista psicológico, el pensamiento divergente de Grifo, ¿no? Me doy cuenta que el ser creativo supone el ser flexible ante la capacidad para cambiar. Eso lo dice la psicología, la fluidez de ideas y luego la originalidad. Yo considero que Serafín Madrid tenía estos tres componentes, que es lo que se jugaba y lo que realmente hacía atractivo. Podría señalar en qué fue original Serafín, pero no me voy a detener porque lo tenéis ahí en el libro magistralmente escrito por Gloria. Es decir, daros cuenta, por ejemplo, hay una cosa, un dato, algunos datos, ¿no? Imaginaos a finales del año 60, a principios del 70, que éramos muy jóvenes, ¿eh? No empecéis a sumar los años que tenemos Pedro y yo, porque entonces éramos muy jóvenes. Es decir, por ejemplo, él creó la coeducación, es decir, hablar en los años 70 de que niños y niñas estaban en una misma aula, era algo impensable. La ciudad de San Juan de Dios era un colegio mixto. O, por ejemplo, el trabajo en equipo. Nosotros tuvimos la suerte realmente de trabajar en la ciudad de San Juan de Dios, donde ya había trabajadores sociales, había un psiquiatra, había un psicólogo, había psicoterapeutas, en los años 70 era impensable. O, por ejemplo, él consiguió que, en vez de vivir de la beneficencia, dijo Eureka, en vez de la beneficencia, que es como funcionaban los hermanos de San Juan de Dios hasta esa fecha, pues él consiguió contratos con la Seguridad Social, para el Estado, ¿no? Con el Ministerio de Educación. O, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, que hemos comentado muchas veces, ¿no? Él tenía era sabio para manejar los medios de comunicación, ¿no? Y ahí está la película de Mi Ratón, ¿no? o la
con la revista Nuestra Ciudad, o el escribir en la hoja del lunes, un hombre que no tenía ninguna formación universitaria, ¿no? Y él tenía una columna en la hoja del lunes, la desaparecida hoja del lunes, ¿no? Esa es una primera parte que yo creo que define y que de alguna manera se va viendo en el libro que tenéis ahí. Y la otra parte es la fuerza estaba en nosotros. Yo considero que, y él lo decía muchas veces, ¿no? Yo no tengo nada que perder, podría decir, mi fuerza surge de la debilidad del niño enfermo o de la persona angustiada. Me puede negar a mí la ayuda, pero no a la persona necesitada por la que estoy pidiendo. Era un argumento convincente. Era esa creencia en el otro, en sus necesidades, y lo que le empujaba a mover montañas. Pero por otra parte también era un hombre tímido, ¿no? Un hombre, podríamos decir, un introvertido superado, ¿no? Y realmente yo recuerdo muchas tardes que en la ciudad de San Juan de Dios había una vieja parra donde él pasaba muchas tardes leyendo, ¿no? Separado incluso del edificio que había, ¿no? Y la otra gran parte, la otra dimensión de Serafín, la creatividad, la importancia del otro, es la religiosidad, ¿no? La creencia de Dios en los hombres. En Serafín Madrid se percibe una perfecta armonía entre su hacer y su ser, entre su acción social y su convicción religiosa humanitaria. Dios estaba presente en toda su labor, pero también se encontraba el hombre. Sería difícil determinar si primaba su acción lo teocéntrico o lo antropocéntrico, simplemente un hombre religioso preocupado por los hombres. Realmente yo definir lo que para mí ha supuesto Serafín es sumamente difícil, como imaginaos si a cada uno de vosotros os pregunta por qué estáis con una persona que estáis casado o estáis rejuntado, ¿no? El amor no tiene palabras, ¿no? Pero pues a mí me ocurre algo así. Sin embargo, para transmitiros de alguna manera mi vivencia, yo lo he señalado como 3 momentos importantes que yo he tenido en la vida de Serafín, o que Serafín ha tenido conmigo, ¿no? En primer lugar sería a los 13 años, realmente cuando él pasó por mi pueblo, un pueblecito de Toledo, en el que realmente lo relato de alguna manera, Gloria la relataba ahí en el libro. Yo era monaguillo del pueblo, entonces todos los niños éramos monaguillos, ¿no? No teníamos otra opción. Y realmente nos juntó, yo recuerdo, de aquella tarde de verano, casi de verano, ya en junio, en un pueblo toledano, nos juntó en la escuela, nos dio una plática, pero curiosamente yo no recuerdo nada de que dijera él que quisiera estudiar para religioso, que se fuera, no. Posiblemente nos dijo aquello que oíamos en aquella época, ¿no? Que quiera ser un hombre de provecho, nunca he sabido lo que significa, que se venga conmigo, ¿no? Pero sí recuerdo el encuentro a solas con él que yo tuve en el salón parroquial, del que curiosamente lo que a mí me puso como examen fue un acertijo, ¿no? Me dijo, ¿qué significaba más vale pájaro en mano que ciento volando? Me supongo que le contestaría bien, porque me reclutó. Es decir, no recuerdo la contestación, la verdad, pero sí recuerdo que le dijo a mi madre y a mi padre que realmente si yo quería ir a estudiar, ¿no?, a los hermanos de San Juan de Dios. Y ahí vino el problema, ¿no? Porque mi madre, la mujer toledana, inteligente pero muy desconfiada, dijo, pero ¿cómo se va a ir con este hombre que llega esta tarde? Y él quería mañana mismo, ¿no? Y dijo mi madre, no, al niño tengo que comprarle ropa, los calzoncillos, las camisetas, tal. Luego no te ponías en el seminario, pero bueno. Y le dijo, no, si yo no compro esto y necesito un día o dos, mi hijo no se va. Y además, yo quiero acompañarle porque yo tengo que saber dónde va mi hijo. Y Serafín, que era un hombre con una gran solución, tenía una solución para todo, y dijo, muy bien, yo me voy a recorrer los pueblos limítrofes, un viejo Land Rover que llevaba en aquella época, y cuando vuelva, pues nos vamos. Y además, usted se puede venir con otra madre de otro chico que iba, ¿no? Y así nos fuimos en un Land Rover a los 3 o 4 días hacia Pozuelo. Yo no sé cómo volvieron estas dos al pueblecito de Toledo, pero realmente mi madre se salió con la suya y Serafín también se salió con la suya. Es un ejemplo de realmente cómo resolvía. El otro gran momento de mi vida es la convivencia en la ciudad de San Juan de Dios, que os he comentado muchas veces con Pedro, que
que para mí fue como un troquelarme en la personalidad. Era entonces muy joven, veníamos de Salamanca, éramos los estudiantes a los que sabíamos, pero realmente yo recuerdo con mucho cariño los paseos nocturnos por los amplios jardines de la ciudad de San Juan de Dios, junto a Serafín y a Pedro. Eran momentos para la reflexión y la discusión. Serafín, en la antigüedad Sócrates, con sus discípulos utilizaba la mayéutica, ¿no? Es decir, hacer preguntas para llegar a la conclusión. Él surgía, él lanzaba, nosotros que éramos los que teóricamente sabíamos, porque él no tenía estudios, le dábamos la solución. Y realmente en aquella ocasión yo recuerdo que en muchas ocasiones nos planteaba el tema del teléfono, un teléfono para la ayuda, ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez que hablaba del teléfono, a mí me parecía que aquello era absurdo, total. Yo tuve una oposición frontal al teléfono de la esperanza. Evidentemente, como sabéis, es la diferencia entre el genio y el que no es genio, ¿no? Así que yo realmente me puse en contra, después llevo 40 años aquí, ¿no? Pero bueno. Pero realmente él sabía, él cuando planteaba una cuestión sabía cómo se iba a solucionar, ¿no? Y el aniversario que conmemoramos certifica que Serafín tenía razón, ¿no? Un teléfono puede servir para nada. Y el otro momento, por resumir, es el tema de su muerte, ¿no? El día de su muerte, en el que también Pedro y yo íbamos en aquel día lluvioso, el 4 de septiembre, ¿no? Todo cambió realmente para mí. Es decir, todo cambió porque realmente era a ver qué hacíamos, ¿no? Es como que seáis huérfanos, comprenderéis que la orfandad es una situación de angustia, de temor, ¿no? De qué va a ocurrir, ¿no? Y realmente yo considero que sí es verdad, lo acertado que decía antes Gloria, lo que puede definir a Serafín es que era un hombre libre. Yo tengo aquí recogida una definición de Erich Fromm de lo que es la libertad auténtica. Es una experiencia interna, personal e irreemplazable, por la que cada ser humano se siente propietario de su realidad íntima y responsable de sus decisiones y quehaceres personales y colectivos. Esto era un hombre en el que lo que se proponía realmente lo podría hacer. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de pertenecer a una institución religiosa, para Serafín, más que un corsé que incapacitaba para realizar cosas, fue un soporte realmente, que él utilizó, en el buen sentido de la palabra, la institución religiosa para hacer lo que él deseaba hacer, que era ayudar a la gente. Hay un dato importante en la biografía que ha descrito Gloria, que es Leoncia, ¿no? La madre de Serafín. Yo conocía, es un personaje, es decir, que pasa como de puntillas por la biografía de su hijo, y yo creo que así fue su historia, su vida. Es una figura secundaria con un papel protagonista en la vida de Serafín. Su religiosidad, su fin humor, su respeto hacia el otro fue lo que mamó Serafín. Se dice con frecuencia que detrás de un gran hombre existe una gran mujer, y en este caso se cumplió con su madre. Conocí a Leoncia, a la hermana Leoncia, como se llaman así a las personas mayores en el pueblo de la Mancha Alta, en el funeral de Serafín, precisamente, ¿no? Algún verano la visité en su casa de Villar de la Encina y charlé con ella en muchas ocasiones cuando iba a Madrid a visitar a Pedro. Siempre me sorprendió su sencillez, acorde con la sensación de fragilidad de su cuerpo, pequeña y delgada, su respeto hacia el otro y su sentido de gratitud. En cierta ocasión, una anécdota, y tras un pequeño favor que le hice, a la siguiente visita me obsequió con un queso manchego. Entonces Pedro, entre bromas, me dijo: pero madre, si este es de pueblo como nosotros. A lo que Leoncia respondió: hijo mío, hay que ser agradecido. El libro de Gloria, yo creo que es una biografía escrita con mucho entusiasmo y con mucho amor, y yo al principio parece ser como que si fuera una serie de espejos, como ocurre en las ferias, ¿no? Uno se mira, se ve grande, chico, pequeño. Sin embargo, Gloria lo que ha conseguido es que, a pesar de todo, la conjunción de las miradas de los distintos personajes que hablan de Serafín sea unívoca, digamos, ¿no? Gloria tenía un reto,
construir la imagen de Serafín desde la mirada de los otros, sus hermanos, los que le conocimos, colaboramos con él, el chofer que la acompañó, el cura del pueblo, y esto de forma magistral, Gloria, ha sabido integrar todas estas miradas y nos ha transmitido una sola imagen, Serafín, hortelano de sueños. Es una imagen con muchas aristas, como entenderéis, pero con una sola cara. Un hombre que creía en Dios y creía en el ser humano, para superarse en las adversidades y también para ayudar a los demás. Un hombre totalmente libre. El propio título, Hortelano de Sueños, ha sido un acierto. Parecen dos términos contrapuestos, pero no es así. El hortelano es un hombre pragmático, asentado en la tierra. Por el contrario, soñar sugiere estar fuera de la realidad. Serafín era un soñador con los pies en la tierra, como el hortelano que cuida y cultiva con esmero sus hortalizas, aunque en el caso de Serafín pareciera que era un utopía. Es de justicia señalar y aplaudir el delicado trabajo de Gloria al poder hilvanar las sucesivas experiencias de cada superviviente y darle cierto toque de humor, junto con su maestría por saber situar el personaje dentro del contexto histórico. Gracias, Gloria. No es una bibliografía para incorporarla en la colección de vidas ejemplares, ¿no? Si no, un amigo me leí muchas vidas ejemplares. No porque carezca de valor, sino que es una vida corriente de un hombre extraordinario. No es pues para imitarlo, sino más bien para intentar descubrir los valores y posibilidades que puede tener cualquier ser humano. Y termino ya, como todos sabéis, una obra maestra, un libro, un cuadro, una canción, no está acabada hasta que alguien la lee, la contempla o la escucha. Por esto os invito a que leáis estas páginas. Estoy seguro que no serán diferentes. En ese momento, la biografía de Serafín se habrá completado por vosotros, por vuestras reflexiones y